Que la paz del Señor habite en sus corazones y les brinde la serenidad para escuchar. Hoy, nos adentraremos en un relato que nos recuerda que los milagros no siempre descienden del cielo como un relámpago, sino que a menudo brotan desde la tierra, regados con la fe de un corazón que se niega a rendirse. Es la historia de Isabela, una mujer sencilla, cuya perseverancia le enseñó al desierto a florecer y al cielo a escuchar. Una historia de fe, esperanza y la profunda verdad de que a veces, el milagro que buscamos está al otro lado del agotamiento, a un solo golpe de pala de la rendición. Antes de acompañar a Isabela en su jornada, si sientes que estos relatos alimentan tu espíritu, te invito a unirte a nuestra comunidad. Tu suscripción es una pequeña semilla de fe que nos ayuda a que más historias como esta florezcan y lleguen a quienes necesitan una luz de esperanza. Que Dios bendiga tus manos al hacerlo y te multiplique este gesto de apoyo. Nuestra historia comienza en un valle olvidado por la lluvia, en el norte árido, donde el viento cantaba lamentos entre las grietas de la tierra y el sol gobernaba como un rey implacable. Allí se erguía un pequeño poblado de casas de adobe, un testamento de la resistencia humana. Pero esa resistencia se desmoronaba. Las cosechas se habían convertido en polvo, los lechos de los ríos eran cicatrices secas y el hambre era un miembro más en cada familia. En medio de esta desolación vivía Isabela, una mujer de 30 años cuya juventud había sido endurecida por la pérdida. Hacía 3 inviernos que era viuda. Su esposo, Tomás, un hombre de fe inquebrantable, había perecido en el mismo lugar donde ahora se centraba la esperanza y la locura de Isabela, un pozo a medio cavar, un agujero sediento que nunca encontró agua. Desde su partida, Isabela criaba sola a sus 2 pequeños hijos, Samuel y Lucía, aferrada al único legado que Tomás le había dejado, un viejo azadón oxidado y una promesa susurrada en su lecho de muerte. Si un día ya no estoy, no abandones el pozo, Isa. Donde hay fe, hay agua. Donde hay perseverancia, hay vida. Los vecinos, que antes habían admirado la tenacidad de la pareja, ahora la observaban con una mezcla de lástima y burla. Esa mujer ha perdido el juicio, murmuraban entre sí. Cavar sola donde su fuerte marido fracasó. Es un esfuerzo inútil. Pero Isabela no escuchaba las voces del desaliento. Cada mañana, con los primeros rayos dorados tiñendo el cielo, se cubría la cabeza con un pañuelo, besaba la frente de sus hijos dormidos y caminaba con paso firme hacia el agujero seco donde Tomás había enterrado sus sueños. Allí, antes de empuñar la herramienta, se arrodillaba. Tocaba la tierra endurecida como si fuera el rostro de un viejo amigo y elevaba una sencilla oración: gracias, Señor, por este nuevo día. Si el agua aún duerme bajo esta tierra, te pido me des las fuerzas para despertarla. Y entonces, el sonido del metal golpeando la piedra y la tierra compacta rompía el silencio del alba, mezclándose con el canto lejano de los gallos. Día tras día, sin más testigos que el sol y sus hijos, sin más recompensa que el dolor en su espalda y las ampollas en sus manos, Isabel acababa. Su mirada, sin embargo, no se enfocaba en el polvo, sino en el horizonte, esperando una señal. Así comenzó una jornada de fe que el cielo jamás podría olvidar. Cada golpe en la tierra era una sílaba de su oración. Cada gota de sudor que caía de su frente, una ofrenda líquida en un mundo sin agua. Por las noches, bajo un manto de estrellas que parecían diamantes sobre un terciopelo oscuro, encendía una pequeña vela. Su luz temblorosa iluminaba su rostro cansado mientras repetía: gracias, Dios mío, por el día que termina. Aunque mis manos sangren, mi fe en ti no se quiebra. Su hijo mayor, Samuel, con la inocencia honesta de la niñez, a menudo la observaba desde el umbral de su humilde casa. ¿Por qué sigues cavando, mamá?, preguntaba con la voz cargada de duda. Todos dicen que no hay agua.
Isabela se detenía, se secaba el sudor con el dorso del brazo y le ofrecía una sonrisa llena de ternura y convicción. Porque Dios no bendice al que se rinde, hijo. Bendice al que confía, incluso cuando sus ojos solo ven oscuridad. Tu padre lo sabía. El verano llegó con una furia que los ancianos no recordaban. El viento soplaba como un aliento de fuego, y la tierra se abrió en grietas tan profundas que parecían bocas suplicando al cielo. Los pocos animales que quedaban buscaron refugio en sombras inexistentes. Las familias, una a una, comenzaron a empacar sus escasas pertenencias, sus rostros marcados por la resignación. El éxodo había comenzado. Pero Isabela no se movió. Ignoraba los ruegos de quienes partían. Ven con nosotros, Isabela. Aquí solo queda la muerte. Ella seguía cavando. Bajo el sol inclemente, su piel se tostaba, sus manos se agrietaban y el sudor se mezclaba con lágrimas silenciosas que solo la tierra bebía. Una mañana, doña Rosario, la mujer más anciana del pueblo, se acercó a ella, apoyándose en su bastón. Hija, le dijo con voz cascada, detén esta locura. He vivido 90 años en este valle y sé cuando la tierra ha decidido morir. Aquí no hay agua. Ni los hombres más fuertes la encontraron. Isabela levantó la vista, sus ojos brillaban con una luz febril. Con voz suave pero firme, respondió, si me rindo ahora, doña Rosario, entonces será verdad lo que dicen, que la fe muere cuando el cansancio gana. Pero si sigo, quizá el milagro esté solo un golpe más abajo. La anciana suspiró, negó con la cabeza y se marchó, dejando a Isabela sola con su eco de esperanza. Las burlas se hicieron más crueles. Los pocos hombres que quedaban se reían al pasar. Oye, Isabela. Si sigues cavando así, llegarás al infierno antes que al agua. Ella apenas se detenía. A veces, sonreía con tristeza y respondía al viento, tal vez, pero si el cielo me escucha, el agua brotará antes de que yo llegue tan lejos. Las semanas se hicieron meses. El agujero era cada vez más profundo, pero el fondo seguía siendo un lecho de polvo y piedras. Una noche, mientras compartían un trozo de pan duro y un poco de leche agria, Samuel, con el estómago vacío y el corazón encogido, le dijo, «Mamá, Lucía y yo tenemos hambre. ¿Por qué no vendemos esta tierra? Podríamos ir al pueblo grande, con los demás». Las lágrimas asomaron a los ojos de Isabela, pero las contuvo con una fuerza sobrehumana. Respiró hondo y dijo, porque esta tierra, hijo mío, es una promesa. Aquí está enterrada la fe de tu padre, y te juro que aquí mismo florecerá nuestro milagro. Aunque tarde en llegar. Al día siguiente, se levantó mucho antes del amanecer. En el silencio profundo que precede al alba, caminó descalza hasta el pozo. Se arrodilló y apoyó las manos sobre la tierra fría, como si pudiera sentir el latido del mundo. Señor, susurró, si mis fuerzas son pocas, dame las tuyas. No permitas que la desesperanza sea la herencia de mis hijos. Haz que mis lágrimas se conviertan en lluvia para esta tierra seca. Y con esa oración, volvió a levantar el azadón. El pueblo quedó desierto. Las casas vacías, con sus puertas y ventanas como ojos sin vida, observaban a la única alma que se negaba a abandonar el valle. Una figura solitaria bajo el sol, moviendo un azadón con una cadencia hipnótica, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Un mediodía, el calor fue tan insoportable que Isabela se desplomó. Su cuerpo temblaba, su respiración era un hilo débil. Samuel corrió hacia ella, gritando con pánico, «Mamá, por favor, basta. Vámonos de aquí». Ella abrió los ojos con dificultad y su voz fue un susurro áspero, «No, hijo. Si me voy, esta tierra morirá conmigo».
Si me quedo, quizás Dios vea mi fe y tenga misericordia. Esa misma tarde, el cuerpo de Isabela alcanzó su límite. El sol ardía y el pozo, cada vez más profundo, parecía una burla. Por primera vez, su espíritu comenzó a quebrarse. Voces de duda, frías y afiladas, llenaron su mente. ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿De qué sirve tanta fe si solo encuentras polvo y silencio? Cayó de rodillas, el azadón se le escapó de las manos inertes. El sudor y las lágrimas se mezclaron con la tierra en su rostro, formando un barro amargo. ¿Hasta cuándo, Señor?, sollozó, con el rostro levantado al cielo implacable. He creído en ti, he esperado en ti, y solo recibo más dolor. ¿Es esta tu voluntad? ¿Verme rendida y rota? Por primera vez, su mirada al cielo no era de esperanza, sino de reproche. Se sentía vacía, abandonada. En ese preciso instante, una nube solitaria cruzó lentamente sobre su cabeza, una mancha blanca en un lienzo azul infinito. El viento cesó. El silencio era absoluto. El pozo parecía un abismo abierto en el corazón del mundo, y ella sintió que su propia fe se hundía en él. Hijo, le dijo a Samuel, que la abrazaba llorando, quizás Dios ya no está aquí. Quizás solo quería ver hasta dónde llegaría mi locura. Se dejó caer, exhausta, al borde del pozo. El cielo se tiñó de rojo y, por primera vez en su vida, Isabela no oró. Simplemente se rindió al silencio. La noche cayó con un peso sofocante. Las estrellas parpadeaban como testigos mudos de su derrota. Isabela seguía allí, inmóvil, arrodillada junto a su fracaso. En un último hálito de fe, apenas murmuró, si aún me escuchas, Señor, ya no te pido agua. Solo te pido fuerzas para aceptar tu silencio. Fue entonces cuando algo cambió. Una luz suave, que no era la de la luna ni la de las estrellas, comenzó a bañar el valle. De entre las sombras, una figura anciana se acercó lentamente. Era una mujer envuelta en un manto claro, con un bastón de madera y unos ojos que brillaban con una dulzura ancestral. Buenas noches, hija, dijo la anciana con una voz que era a la vez calma y poderosa. Soy Doña Rosario. He escuchado tus oraciones desde el otro lado del monte. Isabela, atónita, apenas pudo responder. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No hay camino, no hay agua. La mujer sonrió. Cuando Dios quiere que alguien escuche un mensaje, el camino siempre se abre. Se sentó junto a ella y miró el pozo. ¿Cuánto tiempo llevas cavando? Días, semanas, meses, quizá, susurró Isabela. Pero todo sigue seco. Hija, dijo la anciana con ternura, a veces cavamos en la tierra buscando agua, cuando en realidad Dios quiere que cavemos en nuestro corazón para que brote la fe. La fe que nunca es probada, es una semilla que no florece. Los milagros no llegan para evitar el sufrimiento, sino para transformarlo. Isabela la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. La anciana se levantó, tomó el viejo azadón y golpeó suavemente el fondo del pozo. El sonido fue diferente. No era el golpe seco y muerto de antes, sino un sonido hueco, profundo, casi vivo. Mira, dijo Doña Rosario. No todo lo que parece seco está muerto. Esta tierra solo necesitaba una última oración. No una oración de miedo o de súplica, sino una de gratitud. Inspirada por una fuerza que no era la suya, Isabela cayó de rodillas, cerró los ojos y, con la voz temblorosa, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Gracias, Dios mío, por no abandonarme. Gracias, incluso, por este desierto. Si este pozo no da agua, yo igual seguiré creyendo en ti. En ese instante, el viento comenzó a soplar.
Las nubes se arremolinaron en el cielo y un trueno lejano rompió el silencio. Una gota de lluvia, grande y pesada, cayó sobre la frente de Isabela. Luego otra. Y de repente, la tierra bajo sus pies vibró. Del fondo del pozo emanó un sonido húmedo, un murmullo de vida. El agua. El agua brotó con fuerza, burbujeante y clara. Isabela gritó de alegría, un grito que despertó a sus hijos, quienes salieron corriendo para presenciar el milagro. El pozo se llenaba, reflejando los relámpagos que comenzaban a iluminar el horizonte. Una lluvia suave y bendita comenzó a caer sobre todo el valle. Doña Rosario sonrió. ¿Ves, hija? No era el pozo lo que Dios quería llenar, era tu alma. Isabela, llorando y riendo, abrazó a sus hijos. Gracias, Señor. Gracias por todo. Cuando levantó la vista para agradecer a la anciana, ella ya no estaba. Solo su bastón de madera descansaba junto al pozo, que ahora manaba vida. Al amanecer, el aire olía a tierra viva. El sol se reflejaba en el agua del pozo como si el cielo se hubiera mudado a la tierra. Isabela tomó una decisión. Este milagro no era solo suyo. El agua sería de todos. La compartiría con cada familia, con cada animal sediento, incluso con aquellos que la habían llamado loca. La noticia del milagro se extendió como el viento. Los vecinos que se habían ido comenzaron a regresar, con los rostros llenos de vergüenza y asombro. Isabela los recibía con una jarra de agua fresca y una sonrisa. No me den las gracias a mí, decía. Agradezcan a Dios, que solo usó mis manos cansadas. El pozo nunca volvió a secarse. Junto a él, Isabela levantó un pequeño altar con una inscripción en piedra: la fe no crea milagros para quien espera, sino para quien persevera. El valle volvió a florecer. Los campos reverdecieron, y los corazones que se habían secado por la desesperanza volvieron a creer. Con los años, Isabela envejeció, su cabello se volvió blanco como la espuma del agua, pero sus ojos conservaron siempre el brillo de quien ha visto lo invisible. Su historia nos enseña que cuando todo nuestro alrededor parece seco y sin vida, cuando nuestras fuerzas flaquean y la duda nos asalta, es precisamente cuando nuestra fe es más poderosa. Dios no siempre responde a nuestras súplicas con un trueno, a veces solo espera el sonido constante de nuestra pala, el eco de nuestra perseverancia. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a escribir amén en los comentarios, como un testimonio de tu propia fe. Suscríbete y comparte este mensaje, para que la esperanza de Isabela pueda regar otros desiertos. Recuerda siempre, Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes. Llega en el momento justo. Que su bendición te acompañe hoy y siempre. Amén.